Vamos a ver un ejemplo de actualizaciones muy simple usando el modo absoluto. Vamos a ver un pequeño ejemplo en ejecución, pero antes os voy a mostrar el esquema de lo que sería este simple y pequeño ejemplo. El ejemplo tiene dos tablas, una tabla principal que le he llamado adaptaciones y una tabla plural que le he llamado pruebas. Por lo tanto, vamos a tener una tabla maestra con sus registros plurales de pruebas. Dicho esto, pasamos a la ejecución. Tenemos aquí un simple menú que lo he realizado con el generador de interfaz. Adaptaciones. Vamos a dar de alta un registro de adaptaciones. Como veis aquí, simplemente en el formulario de edición tiene estos campos. Voy a llamarle prueba, teléfono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo. Y aquí tengo tres campos, campo 1, campo 2 y campo 3, que son, digamos, los campos que voy a alimentar a través de la actualización en el modo valor absoluto. Si yo genero, por ejemplo, otro registro, vamos a llamarle prueba 2, cualquier información, y le damos a aceptar, ¿vale? Si yo, por ejemplo, cojo el registro prueba y aquí tengo los plurales, el formulario de plurales, voy a añadirle, por ejemplo, un valor de ese plural. Vamos a llamarle aquí plural prueba 1. Simplemente tengo aquí los distintos valores, ¿vale? Voy a llamarle campo 1, bueno, mejor dicho, vamos a llamarle prueba campo 1, voy a copiar el contenido, copiar, pegar, le pongo un valor distinto y un valor distinto. Estos tres valores de estos campo 1, campo 2 y campo 3 serían los que en un principio yo quiero añadir a la tabla maestra o tabla principal como campo 1, campo 2 y campo 3. Simplemente le doy a aceptar y vais a ver que en este caso no se ha añadido ese contenido. ¿Por qué? Porque el contenido lo tengo condicionado a que sea la opción de válido o no, que es esto de aquí, este campo booleano que ahora veréis en edición. Vale, pues yo puedo elegir aquí mediante esta acción de la toolbar validarlo o no validarlo. Es decir, que a mí me interesa, yo puedo tener distintos valores. Por ejemplo, esto sería plural prueba 2, vamos a ponerlo igual, prueba 2, por ejemplo, y ya está, y le pongo x1, x2 y x3, ¿vale? Y lo acepto como tal. Yo tengo aquí dos registros plurales de este registro de adaptaciones del código 1. Entonces yo puedo decir, mira, este primero lo quiero activar, veis aquí arriba, como campos principales en esta ficha, por cualquier motivo, ¿vale? Imaginaros que no, que yo quiero este segundo, pues nada, pues no pasa nada, lo campo por el contenido, ¿vale? Es muy simple, es un ejemplo muy sencillo, pero quiero que veáis que simplemente desde cualquier tipo de tabla que disponga de un enlace a otra tabla maestra, por ejemplo, mediante actualizaciones podemos cambiar el valor de cualquier campo de la tabla a la que apunta el plural. Bien, en modo acumulativo para acumular valores, como puede ser, por ejemplo, un total de factura partiendo de los importes de las líneas, o en este caso un valor absoluto o fijo como sería este de aquí.
Volviendo al editor, aquí tienes el esquema. Tengo la tabla maestra, simplemente tengo el campo ID, campo NAME, teléfono, campo 1, campo 2 y campo 3. Como plurales tenemos las pruebas de las adaptaciones, que sería simplemente la tabla plural que veis aquí debajo, la tabla de pruebas. La tabla de pruebas tiene también pues el campo NAME, campo fecha, un enlace a la tabla maestra de adaptaciones. Por lo tanto, esta tabla se convierte en plural de la tabla a la que apunta, es decir, aquí lo vemos que me ha creado el plural automáticamente. Campo 1, campo 2, campo 3 y un campo booleano llamado válido. Bien, aquí lo importante sería únicamente la actualización que hacemos, es decir, aquí tenemos una actualización del campo enlazado de adaptaciones, que recordemos que apunta a la tabla maestra de adaptaciones y que tiene aquí debajo, lo pongo un poco más arriba, un subobjeto, y aquí tenemos voy a poner aquí los componentes de actualización. Aquí tenemos la actualización, adaptaciones y los componentes de actualización. Bien, tengo 6 componentes de actualización y ahora veréis por qué. Yo tengo el campo 1, en este caso hay una condición para modificar, es que el booleano, el campo booleano válido, esté marcado o no. Si es válido, el campo 1, en el modo valor absoluto, le añado el contenido del campo 1. Es decir, que al campo 1 de la tabla de adaptaciones le pongo el valor de campo 1. El campo 2, exactamente igual. Mientras sea válido este booleano, es decir, ahora veremos en el proceso que hemos creado para validar esta información, lo vais a ver más claro. El campo 2, el campo 2 y el campo 3, el campo 3. Y aquí tengo otros componentes de actualización, por ejemplo, campo 1 no. ¿Qué significa? Cuando no es válido, distinto de válido, que es simplemente para quitarlo o ponerlo. Y cuando uso la opción de quitar esa opción del valor absoluto, lo pongo a vacío. La fórmula es vacío. En vez de poner un valor del campo, en este caso, si yo me voy al editor, vais a ver aquí, lógicamente, que los valores están aquí, los campos, ¿vale? Y en este caso, cuando no es válido, pues le pongo un valor vacío, ¿vale? Si nos vamos ahora, bueno, en la tabla principal no hay nada, ¿vale? No hay ningún tipo de actualización ni nada. Si me voy al proyecto de aplicación, vais a ver simplemente que tengo creado con el generador de interfaz los distintos objetos. Aquí en el alternador, creo recordar, vamos a verlo, en las adaptaciones o no, vamos a irnos aquí, tenemos el alternador, adaptaciones, esto no lo explico porque entiendo que sabéis cómo funciona. Y aquí tenemos, por ejemplo, un proceso. Este proceso, que tiene origen ficha y destino lista, simplemente lo que hace es cargar plurales y añadimos a la salida esa lista para que se muestre lógicamente en la rejilla. Vale, vamos a buscar por aquí, por ejemplo, aquí tenemos los distintos procesos. Si me voy al alternador de pruebas, tengo aquí una conexión de evento que simplemente es que cuando se ejecute la acción pruebas des cell, que sería este de aquí, validar sí o no, porque claro, si yo digo dónde se usa aquí esa acción, me va a decir que se utiliza en este objeto, en esta toolbar y en esta de aquí de las pruebas, ¿vale? Si me voy a la toolbar de pruebas, veis que aquí se está utilizando, sería esta última. Bien, en el de pruebas, conexión de evento, y ejecutamos el manejador de eventos pruebas del cell, que está aquí. Este manejador de eventos lo que hace es que me procesa todos los registros seleccionados y recorro la lista en modo lectura-escritura y modifico el campo a distinto de lo que estaba. Es decir, si el campo válido estaba a 1, lo pone a 0. Y si lo pone a 0, lo vuelve a 1, simplemente.
Y de esta forma tan sencilla podemos usar directamente aquí una actualización en modo valor absoluto. Recordar la condición para modificarlo, ¿vale? Como ya he modificado el campo booleano válido en ese manejador de eventos de la toolbar, pues aquí lo controlo. Si está válido, le pongo valor absoluto. Y si no es válido, ¿vale? Pues lo pongo en vacío, simplemente.